El día de hoy quiero hablarles acerca de dos fuentes de fortaleza bíblica. Dos fuentes de fortaleza bíblica. Creo que tal vez si usted se pone a indagar va a encontrar más, pero yo quiero hablarle de dos fuentes de fortaleza bíblica. No quiere decir que solamente existan dos, ¿ok? Pero esas son las que yo quiero compartir con usted el día de hoy. ¿Listo? Voltea con la persona que está a un lado y dice, ¿estás listo? Bueno, ok, vamos entonces de nuevo. Dos fuentes de fortaleza bíblica. Que al fin y al cabo eso es lo que nos interesa a nosotros, que algo sea bíblico, que esté en la Biblia, no algo que alguien se haya imaginado. Número uno, la primera fortaleza bíblica que nosotros encontramos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Escuchó? Recibimos fortaleza de parte del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo va a ser muy difícil navegar esta vida. Es Él quien nos ayuda y nos fortalece, nos da fortaleza. Vamos directamente a la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. La Biblia nos dice lo siguiente. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mire qué interesante, me encanta. La iglesia es la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia tuvo paz por toda Judea. Interesante. Tuvo paz porque la verdadera iglesia siempre va a disfrutar de la paz, y es que el Espíritu Santo es el que dirige, es el que gobierna ese determinado lugar. Tuvo paz. Interesante. ¿Por qué? Porque el día de hoy en la iglesia hay mucho chisme, hay mucho pleito, mucho envidia y hay un conflicto tremendo en la iglesia. De repente alguien no va a determinada reunión porque fulanito va a estar ahí. Y es interesante ver, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, pero no hay paz. Aunque hablemos de paz, no puede haber paz si el Espíritu Santo no está gobernando nuestras vidas. Dice en Galilea y Samaria, mire, se fortalecía. Usted y yo necesitamos fortaleza para poder navegar esta vida. Porque no todos, si usted no se ha dado cuenta, no todos los días son iguales. Van a haber tiempos difíciles que van a llegar a tu vida, que vas a enfrentar diferentes situaciones y vas a necesitar la fortaleza bíblica, la fortaleza que solamente te puede dar el Espíritu Santo de Dios. Dice, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Mire qué excelente. ¿Cómo vivían los creyentes? Vivían en el temor del Señor. Y sea honesto conmigo, vemos el día de hoy y a mí no me parece que vivamos en el temor del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque hacemos lo que se nos da la gana. Eso no es vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor es pensar antes de actuar. ¿Le agradará a Dios esto que estoy por hacer? ¿O qué haría Jesús? ¿Haría Jesús lo que yo estoy por hacer? Eso es vivir en el temor, es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dice, y interesante, y con la ayuda del Espíritu Santo, mire, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Interesante. Yo no sé si a usted le parece interesante, a mí sí. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy usted habla con gente, con personas y dicen, nosotros hicimos crecer la iglesia. Perdón, no es lo que la Biblia enseña. Nosotros no hacemos crecer nada. Es
el Espíritu Santo el que nos ayuda a hacer crecer la iglesia, que dice en número. Ahora, es interesante, yo creo que deberíamos de crecer numéricamente, lo creo con todo el corazón, pero creo más que no es el énfasis de llenar la iglesia, de llenar la casa de Dios con gente. Mejor procuremos llenar a la gente con Dios, que eso es lo que va a hacer un crecimiento tanto espiritual como numérico. Pero es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza para hacer estas cosas. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Me encanta. ¿Se acuerda usted cuando recibió a Cristo Jesús en su corazón? La primera vez que usted entró por ahí, que vea que algo sucedió. Y todo lo que Jesús decía, usted lo hacía. Y Jesús decía, quiero que hagas esto, y ahí estábamos. Quiero que hagas esto otro, y ahí íbamos. Y quiero que hagas aquí, y ahí estábamos. Pero ahora Dios dice, yo quiero que hagas esto. No, yo creo de Jesús que mejor hacemos esto. No, pero es que el Señor dice, la palabra de Dios dice esto y esto. Y yo digo, no, pero es que eran otros tiempos. Ahora eso ya no aplica a mí. ¿Y qué dice? Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Le dije, ¿se acuerda? Hemos estado hablando. Esto no es opcional. El señorío de Cristo Jesús en nuestra vida no es opcional. No es algo que vamos a añadir. No. El problema es que nosotros, mire, y la palabra de Dios dice que es bueno compartir, ¿verdad? Yo quiero compartir la culpabilidad con usted. ¿Está listo? Yo creo que la razón por la que muchos de nosotros no estamos viviendo una vida como Dios quiere es porque usted no ha aceptado a Jesús como su Señor. Usted lo ha aceptado como su Salvador, pero no como su Señor. Porque cuando usted lo acepta como su Señor, Él es el que manda. No hay de otra. Pero le dije, vamos a compartir la culpabilidad. Pero creo que también ha sido por la forma en cómo hemos predicado nosotros los predicadores el Evangelio. Es que por el afán de querer llenar la casa de Dios, hemos torcido, hemos diluido el Evangelio. Y decimos, recibe a Cristo como tu Salvador. La palabra de Dios no nos dice tal cosa. Dice que hay que recibirlo como Señor. Y las cosas cambian cuando hacemos esto. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no va a obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer, que no estés dispuesto a hacer. Quiero que lo vayamos entendiendo. Por lo tanto, de la manera, mire qué interesante, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿por qué no diría como Salvador? Porque no existe tal concepto, no es bíblico. Ahora deben, ¿qué? Ahora deben seguir sus pasos. ¿Cómo? En obediencia. ¿Qué es lo que dice Dios? Por eso le digo, hablamos muchas veces de muchas cosas que no son ni bíblicas. Y lo primero que hay que preguntar ¿es bíblico lo que me estás diciendo? ¿Lo encontramos en la Biblia? Porque si no lo encontramos ahí, no tengo por qué obedecerlo. Pero si está ahí y he recibido a Jesús como mi Señor, soy responsable de obedecer lo que se me está diciendo. Seguimos, no estoy enojado. Aclaro. Colosenses 2, 6 al 8, el versículo 7 nos dice: arraíguense profundamente en Él. Mira qué interesante. Arraíguense profundamente en Él, no en otra cosa. ¿En qué estás arraigado tú? Y edifiquen toda la vida sobre Él. Me encanta. Entonces, no antes, no después, entonces
la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Mire qué interesante. Entonces, cuando estoy arraigado, pero no así como, mire, yo puse unas piedras en mi casa, piedras así pequeñas, tiré ahí en el frente de la casa, hice todo lo que tenía que hacer, limpié primero, quité la grama fea que tenía ahí primero, y después le tiré una lona, ¿verdad? Y encima de la lona tiramos la piedra. Pero algo bien interesante, siempre salen unas plantitas ahí, que son fastidiosas. Pero es bien interesante porque usted llega, la agarra con 2 dedos, la puede agarrar y la saca con toda raíz, porque no está profunda. Quiero que piense por un segundo. Por eso el diablo viene y con una tentación, con un estornudo, y usted se cae porque no está profundamente arraigado en él, en Cristo Jesús. Cualquier cosita lo hace temblar. Por cualquier cosa ya no va a la iglesia. Por cualquier cosa ya se enojó con todo el mundo, hasta con Dios. Porque no nos hemos arraigado profundamente en Él. Cuando nos arraigamos profundamente en Él, mire, hasta el pastor nos puede fallar. A mí no me importa, yo sigo adelante. Arraíguense profundamente en Él. ¿Y qué dice? Y edifiquen toda la vida. ¡Wow! Ah, no, hombre, es que usted, pastor, solo es Cristo, y Cristo, y Cristo. Todo es Jesús. Pues es lo que enseña la palabra. Tengo que edificar, ¿qué? Toda mi vida. Cuando me casé, no tenía ni idea de en dónde me estaba metiendo. Pero la Biblia me enseña. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? ¿Cómo espera Dios que me comporte? Voy a edificar entonces mi matrimonio, mi relación matrimonial, ¿en qué? Sobre Él. No sobre el vecino. A mí me parece que el vecino tiene muy buena... No, no es así la cosa. Los pastores, yo veo a los pastores que bien se llevan. Sí, porque no vives con ellos en casa. Seamos honestos, por favor. Hay que edificar toda nuestra vida ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Cómo voy a manejar mis finanzas? Bueno, vamos otra vez a la palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces dice, cuando yo estoy bien arraigado profundamente en Él y estoy edificando toda mi vida sobre Él, entonces mi fe va a ser ¿qué? Va a ser fortalecida. ¿Se fortalecerá en qué? En la verdad que se les enseñó. ¿Cuál verdad que se nos enseñó? Pues a mí me enseñaron que había que aceptar a Jesús como el Salvador. Estamos mal. Vamos, regresemos otra vez a la palabra y veamos dónde nos dice que hay que aceptarlo como Salvador. Dice que hay que aceptarlo como el Señor. Eso fue lo que se me enseñó a mí. Y que dice, y rebosarán de gratitud. ¿Cuántos cristianos no conoce usted que nunca dan unas gracias? Como que, no, si es que eso usted estaba supuesto a hacerlo por ellos. ¿Quién dice? Y así tratamos a Dios, ¿verdad? A veces no los ha visto en las reuniones de oración. Le estamos dando órdenes a Dios. Haz esto, haz lo otro, bendícenos aquí, haz esto allá, quiero esto, quiero lo otro. Permíteme, ¿quién es Dios? ¿Tú o Él? Porque entonces estás dando órdenes tú. Pero se da cuenta, porque hemos abandonado la sana doctrina y nos hemos metido en otro rollo. Y después esperamos que el Espíritu Santo nos fortalezca cuando no dice la Escritura, y no apaguéis al Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes. El pobrecito ya está allá en un rincón. Pobrecito porque es un caballero, no porque sea pobrecito, porque él te puede destruir, pero así, ya. ¿Entiende lo que digo? Cuando yo digo pobrecito porque lo hacemos a un lado, lo apagamos. Él trata de guiarnos, de dirigirnos, pero si lo ignoramos constantemente, entonces Él deja de hablar. Si nosotros no nos metemos en la palabra a averiguar, a investigar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Él no va a decir nada. Que no le digan, que no le cuente. Versículo 8.
No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Me encanta cómo lo puso. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Pero el día de hoy, en lugar de venir a la palabra de Dios, cómo nos encanta escuchar a aquel que nos dice: oh, yo estaba y Dios vino y Dios me habló, y ya empezamos a caer un montón de tonteras que no son ni bíblicas, pero porque no estamos leyendo la palabra. Le creemos más a aquel que dice que tuvo una experiencia. Mire, si a mí de repente estoy leyendo la palabra y yo oigo una voz que me habla, créame que se me va a caer hasta el pelo, porque Dios ya me habló. Se llama Biblia, a través de la cual Él me está ministrando, me está enseñando, me está dirigiendo. No son experiencias que dice con filosofías huecas. Mire, como que salió medio chapín Pablo aquí. Filosofías huecas, ideas de otro, pero no de Dios. ¿Qué dice? Y disparates elocuentes. O sea, es que suena muy bonito, ¿verdad? Pero son disparates. ¿Usted sabe lo que son disparates? Son locuras. Eso es un disparate. Que nacen del pensamiento, de ahí vienen, mire, nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, no de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que vienen o del pensamiento humano o de los demonios. ¡Wow! Cuando alguien te sale con una filosofía muy, muy bonita, muy elocuente, lo presenta todo, pero contradice la palabra de Dios, ten cuidado, porque es de una mente humana, netamente humana, o es satánico. Por eso es que tenemos que, ¿qué? Permitirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos ministre. Juan 14:16 nos dice, este es Cristo hablando: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Mire qué excelente. Yo no sé usted, pero si alguna vez usted ha tenido algún problema legal, usted va a la corte, y si usted va sin abogado, a menos de que usted sepa la ley, pero si usted va sin un abogado, se lo van a comer vivo. Hello. Pero ¿qué dice el Señor? Yo le pediré al Padre y Él les dará otro. ¿Otro? Sí, es que Jesús es mi abogado defensor delante del Padre. Pero el otro, ¿cuál será? Es el Espíritu Santo de Dios. Y nos dice, quien estará con ustedes, ¿qué? Para siempre. Para siempre. Mire, qué excelente. Cuando yo llego, le digo, si alguna vez estoy metido en algún problema legal y llegar, algo que deberíamos todos de saber: cuando usted está delante de un juez, lo mejor que usted puede hacer es cierre la boca, ejerza su derecho a permanecer callado y que sea su abogado defensor quien hable por usted. El abogado defensor, Él va a hablar por nosotros. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero si lo ignoro, pero si no lo dejo hablar, pues ¿cómo me va a defender? Hello. Sin embargo, cuando el Padre envíe, Juan 14:26, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, mire qué excelente, es decir, al Espíritu Santo, ¿Él qué dice? Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Mire qué excelente. Ponga atención, aprenda algo. El Espíritu Santo nos va a ¿qué? Nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Una nueva enseñanza, una nueva revelación. No, eso suena muy bonito, pero es filosofía hueca. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Todo, y les recordará
cada cosa que les he dicho. Si no está en la Biblia, no te lo creo. Deja de hablar tonteras. Vamos a hablar lo que la Biblia enseña, lo que Dios ya estipuló, lo que Dios ya dejó. Lo demás, nos metemos en problemas. Recibimos entonces fortaleza de parte del Espíritu Santo, pero tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Escuchó? Por eso le puse ahí, recibimos fortaleza de la palabra, porque se sobreentiende que el Espíritu Santo nos va a recordar todo aquello que hemos estudiado nosotros, de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Cuando de repente nosotros estamos en alguna situación y necesitamos guianza, cuando has memorizado la palabra, cuando has leído la palabra, esos versos empiezan a caer a tu cabeza. ¿Qué es? ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios hablando, dirigiéndote, enseñándote. Segundo, recibimos fortaleza de parte de la iglesia. Y ahí quiero que me entiendan, porque muchos nos confundimos, ¿verdad? Creemos que la iglesia es este edificio. O algunos también decimos, ¿verdad? Yo lo he dicho. No, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero tenga cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No solo porque está metido en la iglesia quiere decir que es parte de la iglesia. ¿Están conmigo? No solo porque se dice ser llamado hijo de Dios, es un hijo de Dios. No solo porque hable muy bonito, me está hablando la verdad de Dios. Hello. Entonces, ¿cómo sé cuál es la iglesia entonces? Porque yo recibo fortaleza de parte de la iglesia. Bueno, cuando el consejo que te está dando alguien del cuerpo de Cristo es bíblico, entonces recíbelo. Pero si no es bíblico, rechácelo. Pero es el pastor, no me importa. Yo tengo que aconsejar con la Biblia, no con mis ideas humanas huecas. ¿Aló? Filosofías huecas. No, tiene que ser con la Biblia. La Biblia dice. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 12 y 13. Nos ilustra para que entienda lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Mire que ya entendió cómo está la cosa. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. ¿Sí o no? Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por diferentes partes. Unos son judíos, otros son gentiles, unos son chapines, otros son salvadoreños. Hello. Quiero que lo vaya entendiendo. Porque de repente pensamos, no, es que los salvadoreños son de esta forma. No, si tiene el Espíritu Santo de Él, dentro de Él, viviendo en Él, obedeciendo en Él, caminando bajo el señorío de Jesús. A mí qué me importa que sea de donde quiera que quiera ser Él. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si me está hablando la verdad, entonces esa es la iglesia. Dice, algunos son esclavos. Mira qué interesante. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Por si de repente se te olvida y dices tú, pero este pobretón, ¿qué me va a enseñar a mí? Cuidado, espérate. ¿Es un hijo de Dios?
es una persona nacida de nuevo, tiene el Espíritu Santo viviendo en él, me está hablando lo que la Biblia enseña, entonces no es ningún pobretón. Hello. Nosotros los humanos ponemos distinción entre los niveles sociales, pero Dios no hace esas distinciones. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Mira qué excelente. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Wow. Si todos somos parte de este cuerpo, ¿cuánto? Mire, algo bien raro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se harían daño a ustedes mismos? ¿Cuántos agarrarían un cuchillo? Esta pierna me ha estado doliendo por mucho tiempo, ya no la quiero. ¡Wow! Es absurdo, es tonto. Pero sin embargo, en el cuerpo de Cristo, lo hacemos. Este hermanito, córrelo de la iglesia, yo no lo quiero ver. Espérate. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No, si nos necesitamos mutuamente. Pero tengo que entender, el consejo que me está dando, la ayuda que me está tratando de brindar, ¿es bíblica o no lo es? Si no lo es, si me está diciendo, no, ya esa vieja ya déjala, mira la hermanita que ella está. Espérate, eso no viene de la Biblia. Pero ¿cuántos aceptan? ¿Por qué? Porque miró a la hermanita y le pareció mejor que la vieja que tiene en casa. ¿Se da cuenta? Tiene que ser bíblico. Si no es bíblico, ¿son qué? Son filosofías huecas. Suenan muy bonitas, muy elocuentes, pero no es bíblico. Efesios 1:23 nos dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes. ¿Con qué? Con su presencia. Quiero que lo pensemos por un ratito. Con su presencia. Tenemos nosotros que poder distinguir si la presencia de Dios está en ese lugar o no está ahí. No me diga, no me venga con cuentos a mí. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo toda la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Me encanta. Ellos, ¿quiénes son ellos? Son todos, y yo sé, mire, si usted va a ir a leer Efesios y usted me puede decir a mi hermano, te equivocaste ahí, porque ahí está hablando de los, algunos dicen 5, yo creo que son 4, pero eso dejémoslo, esa es otra discusión aparte, ¿verdad? Pero son los apóstoles, los pastores, los maestros, y son, ok, pero aquí te va, es la iglesia. Es la iglesia. ¿Acaso cuando tú le dices o tratas de darle un consejo a alguien, no estás funcionando como la iglesia? Esta es la responsabilidad de todo creyente, de toda persona nacida de nuevo. ¿Cuál es? De preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Nosotros debemos preparar al pueblo. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Y qué? Y edificar la iglesia. ¡Wow! Edificar la iglesia. Yo quiero que usted entienda, cuando estamos edificando un edificio, aquí se han metido en muchos problemas muchas compañías, porque edificaron casas con materiales no muy buenos. Y después terminan siendo demandados.
Y nosotros estamos también edificando la iglesia con materiales huecos, ideas absurdas. Cuidado. Tengamos cuidado. Es decir, el cuerpo de Cristo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¡Qué excelente! No, es que yo quiero ser un niño, hasta las cancioncitas que ponen, ¿verdad? Yo no quiero ser grande, yo no quiero. No, aquí no es cuestión de querer, es que tienes que crecer, tienes que madurar. No puedes pasártela viviendo como un niño cristiano toda tu vida. Tienes que madurar, hay que crecer. Esa es la meta. ¿Me escuchó? No, ya no me gustó. Porque mira, hay gente que se va de las iglesias porque no les gusta el color de carpeta. Son niños. ¿Está conmigo? No, es que la diaconisa esa no me gusta. No me saluda bien. O sea que estás aquí por la diaconisa, no por Dios. Es inmadurez. ¿Hello? ¿Y cuántos? Mire, qué bueno sería que te fallas de esta iglesia y vayas a otra iglesia cristiana. Pero muchas veces abandonamos a Dios porque somos gente inmadura. Y Dios nos quiere llevar a la madurez hasta que seamos maduros, dice, en el Señor. ¿No me lo cree? Dice, para que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Alguien por allá empieza a predicar otra cosa que no es la Biblia, pero como tú eres un niño y caprichudo, que ya no me gustó aquí, entonces me voy para otro lado. Wow. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Mi deseo es que usted madure. ¿Escuchó lo que le dije? Mi deseo es que usted madure. No que usted se aprenda un montón de tonteras falsas, sutilezas huecas, filosofías absurdas. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida. Cuando te parezcas a Cristo, qué bueno. Pero mientras dices parecerte a Cristo, pero yo te veo y te pareces más al chamuco, tenemos un problema. Hay que crecer, hay que madurar. ¿Cuántos están conmigo? Romanos 12:8 nos dice lo siguiente. Romanos 12:8. Si tu don, no tu esposo, si tu don, los dones que Dios nos dio, y todos por lo menos, de acuerdo a la Biblia, tenemos un don. ¿Escuchó? Todos por lo menos tenemos un don que Dios nos ha dado, un don espiritual. El problema es que tal vez no conocemos, no sabemos cuál es mi don. Y por eso nos vamos con don Juan y don José, porque no entendemos. ¿Qué dice? Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, da, ¿no? Hazlo con generosidad. Porque de repente alguien va a decir, yo tengo el don de dar. Y se anda quejando todo el tiempo porque él siempre da y no le da. No tienes el don de dar, yo lo siento. Ahora, tampoco pienses que tú, yo doy mi diezmo. Tengo el don de dar. No, ese es tu diezmo. El don de dar va más allá del diezmo. Quiero que lo vaya entendiendo. Si tu don es dar, hazlo con ¿qué? Generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, y mire qué interesante. ¿Por qué no dijo, pues lidera? No. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio.
Ouch. No, no voy a ir porque no me siento bien. No, tienes que tomarlo en serio. Si Dios te lo dio, sé responsable. Ouch. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, ¿qué dice? Hazlo con gusto. Deja de quejarte. Yo siempre lo he dicho. Si te vas a estar quejando, sí, que todo el tiempo yo ando haciendo esto y la gente no haga nada. Porque está haciendo más daño al cuerpo que beneficio. No tienes el don de ¿qué? No tienes el don de mostrar bondad a otros. Y mire, a veces el mundo sale con unos dichos que digo yo, deberíamos de tomarlos, no bíblicos, pero quiero que lo entienda cuando dice, haz el bien sin mirar a quién. Eso es bondad, tú lo haces, olvídate si te lo van a agradecer o no te lo van, tú hazlo. Pero desde el momento que te empiezas a quejar, ya te metiste en problemas. Ese es para aquellos cristianos quejumbrosos, ¿verdad? Ay, que yo siempre hago yo y que yo. Pues no haga nada. Tito 1:9. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros a la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Mire qué excelente. Debe tener ¿una qué? Una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Muchas veces de repente y digo, bueno, ¿qué se te enseñó pues? Cuando de repente la gente me dice, no, pero es que ese pasaje de la Biblia no, a mí no se me aplica. ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. ¿Qué se te enseñó? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la fe que se te enseñó? No me vengas a decir a mí ahora que ahora estás en otra fe. ¿Qué fe se te enseñó? Entonces, cuando tengo una fuerte creencia en el mensaje que se me enseñó, entonces puedo animar a otros. ¿Con qué? Con la sana enseñanza. Y puedo demostrar a aquellos que se oponen en qué están equivocados. Excelente. La enseñanza, mire, quiero que lo entiendan. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? O pensamos, es que los que predican, los maestros de la iglesia, esa gente debe ser perfecta. No hay nadie perfecto. Hello. Pero sí se trata de tener una actitud perfecta. El que estemos enseñando la palabra, el que Dios nos haya dado algún privilegio, no quiere decir que seamos perfectos. Lo único quiere decir que hemos aceptado el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Y Él dijo, veías esto, y yo he ido y lo estoy haciendo. Pero no quiere decir que sea perfecto. Por eso no ponga sus ojos sobre el líder, ponga sus ojos en Cristo. Me encanta. Hebreos 10, 19 al 24. Hebreos 10, 19 al 24 nos dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Mire qué excelente. Podemos entrar como con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por qué? Porque somos buena gente, porque somos perfectos. No, por causa de la sangre de Jesús. Por eso es que podemos entrar con valentía. ¿Se acuerda cuando el Señor se manifestó allá con Moisés y ese monte Sinaí empezó a temblar?
Cuando Dios hablaba. ¿Y qué dijeron todos los cobardes? Espérate. Moisés, ve tú y habla con Dios. Porque nosotros le tenemos miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque no querían aceptar su señorío. Sencillamente. Pero dice, entremos con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Mire qué excelente. Un camino que da vida, no da muerte, da vida. A través de la cortina al lugar santísimo. Así que yo puedo venir con toda valentía, con toda seguridad, tranquilo. ¿Soy pecador? Sí. Pero confieso mi pecado. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar, ¿por qué el Señor, cuando se refiere a David, dice que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios? ¿David? Sí, yo sé que David fue adúltero. Yo sé que David fue un asesino. Hello. ¿Cómo que un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Pero es que cuando Dios vino a través del profeta y le dijo, ese hombre eres tú, ¿qué hizo? Señor, sí, soy yo. Se humilló delante de Dios, reconoció que lo que había hecho estaba mal delante de Dios. Hubo un arrepentimiento. ¿Se da cuenta? No es que seamos perfectos. Pero cuando alguien nos viene y nos pica la llaga, hay que reconocer que hay una llaga ahí. Hay que reconocer que algo está mal y que debo volverme a Dios. Versículo 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de que purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¡Wow! Ya que tenemos un gran sumo sacerdote, es Cristo Jesús, que gobierna la casa de... ¿Qué es gobernar? Es que es Él el Señor. Él es el que gobierna, Él es el jefe, Él manda más. Entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con corazón sincero. Es que muchos no estamos siendo sinceros con Dios. Entremos con corazón sincero y con plena confianza en Él. Porque si yo voy a entrar con mi propia... porque yo creo que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y yo creo... No, soy un fariseo. Yo sé que no merezco eso. Pero mi confianza no está puesta en mí, está puesta en Él. Pues nuestra conciencia culpable... Mira que... ¿Cuál conciencia culpable? Sí, soy culpable. Nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. ¿Con qué fin? De purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua. ¿Cuál agua pura? La palabra de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Lo dejo para que ya deje de sufrir. 23. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mire, en este pasaje que le acabo de leer, Hebreos 10, 19, 24, nos dan tres cosas que nosotros como iglesia deberíamos de hacer y practicar. Debemos entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. No vaya porque toda la gente va, no, vaya con un corazón sincero.
Acérquese a Dios no hipócritamente. Acérquese con Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. No venga confiando en Dios, en Jesús, y no hay y. No hay nada más. Confianza plena en Él. La segunda cosa, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Dices, soy cristiano, entonces vive como Cristo vivió, actúa como Cristo actuó. ¿Le sigo? Tercero, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No pensemos en formas de cómo voy a tomar ventaja de ti. No. ¿Qué es lo que tú tienes que ofrecerme? No. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Lo dejo, este es mi último versículo. Hebreos 3, 12, 14. Hebreos 3, del 12 al 14. Nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, dígale a su hermano que está a un lado suyo, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios. Ay, mire qué tremendo. Tengo que examinarme constantemente. Le estoy permitiendo al Espíritu Santo dirigir, guiar mi vida. Estoy recibiendo los consejos, la guianza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de aquellos hermanos que en realidad desean lo mejor para mi vida. ¿Qué dice? Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno. ¡Wow! Mire, esta palabra quiero que lo entiendan. Cuando a una persona le hacen ciertos exámenes, ciertos análisis, y encuentran un tumor por ahí, ¿cuáles son las palabras que queremos oír del doctor? Tienes un tumor. Estamos ahí. Benigno. ¿Qué es de benigno? Que no hay ningún problema, es bueno. Pero cuando decimos maligno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que removerlo, porque eso no debe estar ahí. ¿Qué dice? Y asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno. ¿Cuál es ese corazón maligno? Es aquel corazón que te dice, ¿estás teniendo problemas con tu mujer? Déjala. Consíguete otra. Ese es un corazón maligno. ¿Por qué? Porque va contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. No, tú haz lo que se te dé la regalada gana. ¿Qué? Tus papás, porque nomás te trajeron al mundo, ya creen que te van a gobernar la vida. Ese es un corazón maligno. ¿Por qué? El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Ustedes se lo saben. ¿Cuál es? No. Obedecer a los padres. Gracias. Obedecer a nuestros padres. Hello. Pero si alguien me está diciendo lo contrario, es un corazón maligno. Y quiero que lo entiendan, hay que removerlo. Mire, hay muchas relaciones en nuestras vidas, muchas amistades tóxicas, malignas, que hay que removerlas, que no las necesitas, que te estorban. Pero ¿quién las va a remover? Tú. Tú tienes que ser el cirujano. Que mires y digas, esta relación no es buena para mí. ¿Por qué?
porque va contrario a lo que la palabra de Dios me dice. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tráete el bisturí, córtalo, deséchalo. Un corazón maligno, ¿qué dice? E incrédulo, por si no lo entendiste. Corazón maligno e no cree la palabra de Dios. Cree que no aplica para él. Cree que es anticuado. Hello. Que dice que los aleje, todo aquello que me aleja de Dios, debo correrle pero lo más lejos posible. Yo lo dije. Versículo 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Mire qué tremendo. Yo quiero, escuche, ¿qué hacemos nosotros? Y decimos, es que soy muy buen cristiano. Estás viendo que aquel se va a ir al infierno y tú no dices nada. No, es que es la vida de él. Es que yo no puedo, no soy quien para juzgar. ¿No? Lee este, ¿qué dice? Adviértanse unos a otros. ¿Cuánto? Todos los días. Si estás viendo que tu hermano está haciendo algo mal, díceselo, adviértele. No, pero es la vida de él. Pienso en el versículo que dice: su sangre la voy a demandar de tus manos. ¿Por qué? Porque no le dijiste nada. ¡Auch! Eso es pecado, desagrada a Dios. Arrepiéntete, Dios quiere salvar tu vida. Cuando yo hago esto, ¿qué sucede? Dios entonces pone la culpabilidad sobre aquel. Pero cuando yo veo que aquel se está yendo, se está perdiendo, se está alejando de Dios y no digo nada, Dios dice, entonces la vida de aquel la voy a demandar de ti. Porque te quedaste callado, porque no dijiste, porque preferiste mejor, que no, que te acepte todo el mundo. A mí no me importa, yo no estoy aquí para ser aceptado por nadie, más que por él. Hello. Mire, por eso le digo, le predico la verdad, tal como dice la palabra de Dios. Y si le incomoda, qué bueno que lo incomode. Ojalá y esa incomodidad lo lleve a un arrepentimiento genuino. Mientras dure ese hoy. Porque ¿sabe qué? ¿Cuántas veces nosotros, si no le ha pasado, le va a pasar? Póngase abusado. ¿Cuántas veces quisimos decirle algo a alguien y no lo hicimos, solo para una semana después que nos diga se murió? Y te quedas tú con hubiera dicho. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado. El pecado te engaña. ¿Y qué? Y se endurezca contra Dios. Wow. 14. Pues si somos fieles hasta el fin, mire, no lo digo yo, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Muchos estamos creyendo, voy a estar con Cristo. No. Examínate. Reflexiona. ¿Estás viviendo en obediencia al señorío de Cristo? ¿Le estás permitiendo al Espíritu Santo que sea Él quien te fortalezca, quien guíe tu vida, quien aconseje tu vida? Estás permitiendo a la iglesia, y cuando digo la iglesia no me estoy refiriendo al lugar donde te estás reuniendo, a la gente que está ahí, porque ya le dije, no todos los que están metidos en la iglesia son la iglesia, pero aquel que me está dando un sano consejo, un consejo que viene de la palabra de Dios.
Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría de poder entender que recibimos fortaleza primero del Espíritu Santo de Dios, pero también recibimos fortaleza de hermanos de la iglesia, la verdadera iglesia, la que vive bajo el señorío de Cristo Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos.